Hola, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos aquí una vez más en este martes. Sí, gracias porque podemos seguir escudriñando la palabra de nuestro Dios, podemos seguir aprendiendo de Él, podemos seguir conociendo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esa es la importancia de este estudio bíblico, recuérdalo, es acercarnos a aquellos pequeños detalles, aquellos grandes detalles que solamente en una lectura cotidiana, en nuestra lectura devocional o incluso en algún tema o predicación que escuchamos los domingos, parecieran no ser tan puntuales, parecieran ser que los pasamos ahí porque probablemente, efectivamente, la temática puede ser totalmente distinta en estos casos. Pero en el estudio bíblico estaremos tratando de encontrar todos esos elementos que pueden ayudarnos a comprender de una mejor manera lo que Dios tiene para nosotros. Así que en esta hora te voy a pedir dos cosas. Una de ellas, evitemos distracciones, evitemos ruidos innecesarios que estén bajo nuestro control en este momento, en esta siguiente hora. Lo segundo, que siempre tengamos a la mano nuestra Biblia. Recuerda que aunque yo lea y yo no te puedo escuchar a ti, el Señor sí te escucha. Así que cuando te pida que leas conmigo, hazlo en voz alta en casa, no te sientas incómodo, es normal que podamos hablar juntos delante de nuestro Dios, Él sí nos escucha a todos nosotros. Y te voy a pedir que en este momento inclines tu rostro, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude en estos momentos y que sea con su iglesia, la casa del alfarero, en nuestro estudio sobre el primer libro de Samuel. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Queremos suplicarte que seas con nosotros como iglesia, que tú nos ayudes a entender lo que está pasando en estos momentos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos suplicarte que tú seas con nosotros, que quites toda distracción, todo estorbo en nuestro entendimiento en esta hora y que estemos concentrados en lo que tú tienes para nosotros como hijos tuyos, como cuerpo de tu reino, Padre, la iglesia. Bendito Padre Dios, te pedimos que seas con nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora voy a pedirte que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel. Ya estamos en el capítulo 29, sí, capítulo 29, el cual es crucial, es importante también porque va a empezar a demarcar un nuevo rumbo para Israel, sobre todo para David, sobre todo para el pueblo del Señor. Y por supuesto trataremos de avanzar hasta el capítulo 30, que también tendrá una situación totalmente diferente, dolorosa, algo que probablemente no quisieron pasar David, no quisieron pasar todos aquellos que fueron testigos de esa historia en la nación de Israel. Así que hablamos la palabra del Señor, capítulo 29, primer libro de Samuel. Es un capítulo muy corto. Son tan solo 11 versículos y lo que va a acontecer en estos momentos no es menor en relación a lo que hasta ahora ha pasado. Recuerda, ¿qué sucedió en el capítulo 28? Particular y puntualmente, bueno, Saúl entra en crisis, está totalmente desesperado, va y busca una divina porque el Señor simple y sencillamente ya no le responde, ya no hay una indicación, una señal de que Dios está con Saúl, y esto realmente lo pone mal. Tan es así que recurre a una divina para hablar con Samuel. Recuerda que Samuel ya había partido de este mundo, estaba en la presencia del Señor, y también en ese capítulo se le permite, Dios permite por alguna razón en particular que Samuel hable con Saúl y pueda realmente darle una indicación final. Sí, Dios nos ama de tal manera que en ese amor no va a dar por inocente al culpable. Es decir, que el Señor ha perdonado todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, sí, eso queda claro. Él es fiel y justo para perdonarlos todos. Pero hay algo que debemos aclarar: Dios no
quita las consecuencias de nuestras acciones. Nos perdona, por supuesto, nos muestra que está con nosotros, pero las consecuencias de nuestras acciones van a estar ahí. El Señor no las va a quitar. Eso no sería una verdadera muestra de amor. Por lo tanto, lo que está pasando y lo que ha pasado con Saúl es una clara muestra de ello. Dios, por alguna razón, le permitió a Samuel estar ahí y decirle: mañana, Saúl, tú y todos tus hijos van a estar conmigo. Esta noticia suele ser devastadora para cualquiera, lo veamos por donde lo veamos. Sí, todos sabemos que algún día tenemos que partir, tenemos que dejar este mundo. Pero de pronto escucharlo con una puntualidad tan clara, no sé qué tan sencillo sea fácil, o sea de asimilar, o qué tan fácil sea de asimilar esta idea en particular. ¿Qué ocasionó en Saúl? Se desplomó, perdió toda esperanza de vida. Sí, eso es lo que está pasando con Saúl. Se le anuncia lo que ha de acontecer, lo convencen de comer y regresa a su casa. Bueno, mientras esto está pasando de este lado de la historia, justo en ese momento del otro lado, el otro personaje, David, tiene que enfrentar otra serie de circunstancias. ¿Recuerdas que en algún momento, cuando hablamos del hecho de que David decidió huir a Filistea y unirse al ejército de Gat, en este momento, en algún punto iba a cobrarle factura esta decisión? En algún momento ese rey lo iba a llamar a lo que está aconteciendo ya en el capítulo 29. Y esto pone en evidencia cuando nosotros no tomamos las decisiones acorde a la voluntad de Dios, cuando no consultamos. David era experto en consultar al Señor, pero también era experto en tomar malas decisiones. ¿Recuerdas como cuando él huye la primera vez de Saúl y cómo va al templo, va al tabernáculo y pide pan y pide la espada, y está Doeg edomita, y después ocasiona la muerte de Ahimelech, de toda su familia sacerdotal, por una imprudencia y no haber consultado al Señor ni siquiera cuando estuvo ahí? Bueno, esta situación pasa. Como cuando también va a pelear o pretende ir a pelear contra Nabal, el esposo de Abigail, que la esposa terminará siendo esposa de David, sin consultar al Señor, se enciende en ira y va y busca pelea. Ahora, él decide huir en un momento de crisis a territorio filisteo. Y en ese territorio empieza a hacer cosas poco agradables. Empieza a llenar sus manos de sangre. Decíamos en el estudio anterior que en ese punto David no escribió ningún salmo. No hay una sola referencia acerca de lo que pasa en este periodo. Esto nos muestra, da evidencias del estado espiritual en el que él se encontraba también. No estamos diciendo que haya dejado de creer en Dios, no estamos diciendo que se haya alejado de Dios, pero simple y sencillamente decidió no consultarlo. Y el efecto es devastador en su vida. Ahora sí, vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 29. Te pido que me ayudes a leerlos en voz alta. Primeros 6 versículos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec e Israel, campo junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron:
despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. En esta primera parte de nuestro acercamiento al texto bíblico, encontramos varias cosas que son importantes tomar en cuenta. En primer lugar, lo que tenía que pasar. Cuando ellos se preparan, los filisteos, para pelear contra los hebreos, en este momento, una vez más, David tiene que estar ahí. Recuerda que a David Aquis lo había hecho su guarda personal, su guardaespaldas, y tenía que estar con él en el momento de la guerra. Y recuerda que también Aquis había cuestionado a David, le había dicho: vas a ir conmigo a la guerra y vas a pelear contra tus hermanos. Y la respuesta de David en ese momento habíamos mencionado, si recuerdas, que era un tanto ambigua, es decir, no tenía una claridad, no tenía una precisión, y dijo: tú sabrás lo que tu siervo habrá de hacer en ese momento. David tenía esto en mente. ¿Qué sucede? Aquis confiaba en él, una extraña confianza en la que incluso Aquis se atreve a mencionar a Dios un poco más que David, y esto ya es serio. Si por contraparte David, Samuel, hablaban más de Dios que Saúl, que era evidente, ahora en este punto, en lo limitado que hizo Aquis, porque tampoco es un gran personaje que menciona a Dios por convicción, no, lo menciona en algún momento porque sabe la naturaleza de David, sabe su nacionalidad, sabe el estado religioso que él guarda. Por lo tanto, no te sorprendas de pronto que algunas personas que no creen en el Señor y que están cerca de ti, ocasionalmente van a hacer mención de él. ¿Los hace cristianos? Evidentemente no. Ya hemos aclarado qué es lo que hace una persona ser cristiana, pero te vas a rodear. ¿A quiénes va a ser más común que pueda enfrentar este tipo de situaciones? Sí, claro, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a los universitarios, en donde en algún momento alguien cerca de ti va a mencionar al Señor porque tú sabes que tú eres cristiano. ¿Lo hace ser creyente? No lo hace ser creyente. Puedes ver el ejemplo en Aquis precisamente, donde se está evidenciando que Aquis lo menciona porque sabe que es el Dios de David y probablemente como amuleto pueda servirle para sus fines. No sé a quién se le puede ocurrir pensar que puede utilizar la fe del Dios al pueblo al que va a atacar en contra de ese mismo pueblo. Pero bueno, es lo que está sucediendo. Esa es la primera lectura. Lo segundo tiene que ver con David y tiene que ver contigo y conmigo. Dirás: pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, si te das cuenta, cuando nosotros tomemos malas decisiones, y por malas decisiones quiero aclarar, son las decisiones respecto a compañía, respecto a lugares, respecto a películas incluso, a programas incluso de televisión, series y demás. No estoy en contra de todo ello. Pero en algún momento, eso se va a contraponer abiertamente a la fe de nuestros corazones. La plática incluso con personas. La plática con amigos, con compañeros, tanto escuela como trabajo, vecinos, inclusive familia, inclusive también en este punto van a contraponerse en este sentido y van a poner en entredicho nuestra fe, nuestra relación con el Señor y nos van a ver forzados a tomar decisiones. ¿Cómo no asistes a la escuela hoy? Vámonos. En mis tiempos, sí, en aquellos tiempos, vámonos de pinto, vamos a brincarnos las clases, no vamos a entrar.
Es una decisión. ¿Qué tan malo tiene tomar una copa? ¿Qué tan malo es de vez en cuando ver pornografía? Una película con escenas que contengan este tipo de contenido, valga la redundancia, en el término. ¿Qué tan malo puede ser de vez en cuando decir alguna palabra altisonante para sonar cool, para sonar en onda, ¿no? Como decimos también en mis tiempos. Hoy en día tienen otras palabras, pero el efecto es el mismo. Y es cuando permitimos que eso esté por encima de nuestra realidad en torno a nuestra fe. Cuando decidimos ir al cine, a un partido, a un paseo, antes que estar en la casa de nuestro Dios. Sí, hay muchas connotaciones alrededor de ello, pero realmente son decisiones que tomamos y decisiones que van a tener un costo. Y decimos, pues al siguiente domingo me repongo. Créeme, cada día que te pierdes fuera de la presencia del Señor no se repone. Quisiéramos que, si te soy franco, dirás, bueno, pues el pastor no tiene opción, tiene que ser domingo a domingo. Sí, también, pero también estar el domingo, estar en la casa del Señor sin estar, con lo absurdo que eso pueda sonar, también es una situación complicada y que tiene consecuencias. Bueno, eso es justo lo que está pasando David. Al haberse refugiado, yo no sé qué de malo podrían haber tenido las cuevas en Adulam. ¿Qué de malo pudieron tener las cuevas en el Negev hebreo? Que le haya faltado de parte de Dios en ese punto como para haber tomado la decisión e irse a territorio hebreo, territorio enemigo, territorio que había cobrado la vida de varias cientos de personas y en algunos casos miles de israelitas. Y tiene que pasar lo que tiene que pasar. Ahora, aquí es donde quiero que prestemos atención también en este punto, porque tiene que ver con la realidad en la que nosotros vivimos también. Podríamos interpretarlo, parafrasearlo en ese sentido. Dios también cierra puertas. Dios también te hace entrar en razón. Dios cambia tus circunstancias y tu entorno y la dirección que estás tomando por la que Él determina mejor para tu vida. ¿Qué sucede? Los líderes filisteos, van a tomar la decisión correcta. No pueden llevar a una parte enemiga con ellos, por más que haya aparentado estar con ellos. No pueden involucrarse con el pueblo al que están conquistando en este momento y llevarlos porque simplemente se alejaron de ellos. Utilizan el sentido común. Lo preocupante es que sea un pueblo que no tiene temor del Señor, y a veces pasa en la vida. A veces pasa que las personas que están cerca de nosotros y no creen en el Señor a veces muestran un sentido común más claro, más convincente que el nuestro como cristianos. Como cuando te dicen, no digamos esto porque tú no lo dices. O a alguien le ofrecen porque él no toma. Sentido común. ¿Cuántas veces como cristianos hemos dejado de hacer uso de dicho sentido? Y en este punto, los filisteos le dicen a Aquis, ni loco viene ese amigo con nosotros. Aquis da sus argumentos, ha sido fiel, ha estado conmigo por 10 años, 16 meses. Yo sé que aquí se le hizo una eternidad con David, porque probablemente era una persona que le daba popularidad y que seguramente lo pondrían en un estatus diferente. Pero el resto de los líderes le dijeron, no, este cuate no viene con nosotros. Él tiene que regresarse porque en la batalla se voltea contra nosotros y va a agradar a su Señor de nuevo. Tiene una fama que no podemos pasar por alto. Eso es importante. David se había encargado de callar esa fama, pero ¿qué crees? Dios hizo que el pueblo filisteo tuviera en mente quién estaba ahí. David no era cualquier persona, David era el elegido, era el ungido para suceder a Saúl en el reino. Si bien esto no lo sabían los filisteos, el Señor lo hace patente, lo hace claro e impide
que David vaya a la guerra contra su propio pueblo. Ahí todo pudo pasar. Sí, podrás decir eso. Ahí probablemente David tendría la oportunidad de oro de voltearse, matarlos y en la confusión ganarles, tal y como sucede cuando Jonatán y su paje de armas irrumpen en territorio filisteo y ellos empiezan a hacer situaciones y de repente todos los filisteos empiezan a destruirse. Bueno, sí, pero en este caso no te olvides que David va por las razones equivocadas a territorio filisteo. No fue con el fin de meterse como espía y derrotar a los filisteos. No, fue para huir, fue para convivir, fue para acomodarse en ese punto y evitar la persecución de Saúl. Esa es la realidad. Por lo tanto, es importante que tú y yo revisemos las razones verdaderas de fondo que hay en cada decisión que tomamos, en cada situación en la que nos vemos inmersos. Y ser claro. No tomamos decisiones para descubrir cuál es la voluntad de nuestro Dios. Tenemos que tomar decisiones sabiendo la voluntad de Dios para con nosotros y tener en claro qué situaciones van a agradar al Señor, qué situaciones no van a honrar el nombre de nuestro Dios. Y lo sabemos, lo tenemos en claro. Y eso es lo que está pasando en estos momentos. Vamos a ver ahora, avanzando un poquito, del versículo 7 al final del capítulo 29, es decir, al 11, unos cuantos versículos. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde aquel día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Vaya escena. Y sí, hermanos y hermanas, la Biblia dice lo que tiene que decir. Hay casos en los que un versículo, un capítulo, algún bloque de versículos pueden darnos a entender cierto tipo de cosas, pero en este momento es claro también que hay versículos que pueden decirnos varias cosas a la vez, pero hay versículos que te dicen una sola. Y me llama la atención lo que sucede en el versículo 8 y en el versículo 9, y no en caso a entender, evidentemente, con un poquillo de ironía, a David, y en cierto sentido a Aquis, por un lado, quien dice confiar en Dios, le dice: ¿por qué no puedo ir yo a pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Sí, dirás: sí, pastor, pero ahí dice Señor con minúscula, y para hablar de Dios era Señor con mayúscula. Entonces David tenía en mente que el Señor verdadero era el Dios de Israel. No. Sí sabía eso David, pero en este punto no dice eso. En este punto David expresa que aquel al que debe fidelidad es Aquis, no Dios. Recuerda que hemos estado hablando que, a diferencia de nuestra cultura latina, que solemos llamarle Señor a todo mundo, evidentemente a los hombres, señora en el caso de las mujeres, señorita en el caso de las damas más jóvenes. En la cultura hebrea esto no pasaba. En la cultura hebrea el nombre Señor va a ser atribuido por parte de Israel única y exclusivamente a Dios. Sí, a Dios.
Y esto David lo tenía en mente. Por lo que es de llamar la atención lo que está tratando de hacer David en este punto donde trata de mostrar una fidelidad al rey que tiene enfrente. No lo sé con qué intenciones, simplemente es especular sobre las intenciones de David, pero aquí se dice eso. Aquí se está diciendo que David había dicho: tú eres mi señor y yo voy a pelear contra tus enemigos. ¿Quién crees que eran los enemigos de Aquis? No eran los filisteos, eran los judíos, los israelitas en particular como pueblo. Ese era el enemigo del pueblo de Israel en este punto. Por lo que no es de extrañarse lo que está pasando. Sería interesante o curioso, simplemente, más que interesante, curioso, saber qué hubiese pasado si. ¿Has escuchado esta frase? ¿Has visto cómo a veces en películas, en documentales dicen: ¿y qué hubiera pasado si tal nación pierde las guerras? ¿Qué hubiera pasado si tal líder hace esto? ¿Qué hubiese pasado en esta iglesia si hubiésemos tomado esas decisiones? Si las cosas así no hubieran pasado. Es un mundo diferente. Lo único cierto es que nunca lo sabremos porque no lo vivimos. Dirás: ¿eso es obvio? Sí. Nuestra vida también está llena de obviedades. Es obvio que si tú y yo nos alejamos del Señor, las cosas no van a salir bien. Es obvio que si tú y yo nos avergonzamos de nuestra fe, las cosas no van a salir bien. Eso es obvio. Pero tenemos que encargarnos de vivir el momento, de entender que es fundamental abrazar la fe que nosotros tenemos. A David se le impide ir a la guerra. Esto no causó una buena sensación en David hasta este punto. Ahora, podemos nosotros ver que en este capítulo está David haciendo eso. Y en el versículo siguiente, al que estamos viendo nosotros, versículo 6, simplemente hago una referencia. Y aquí llamó a David y dijo: vive Jehová. Versículo 9. Y aquí respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel, como un ángel de Dios. Si pudiste hacer el ejercicio que usualmente suelo recomendar, y lo principal es saber cuántas veces el nombre de Jehová, Yahvé, Elohim, el Señor, Dios, etc., aparecen en el capítulo. Y sí, en estos 11 versículos del capítulo 29 solamente aparece 2 veces. 2 veces. ¿Y qué crees? No es por David. Es Aquis. Es un filisteo. David no hace mención de Dios. Es curioso porque es de las pocas veces que encontramos a David haciendo esto. Dirás: allá en algún otro momento, cuando huye de su señor Saúl, de su rey Saúl, no hace esa mención. Sí queda claro. Pero aquí lo hace un extraño, aquí lo hace un filisteo y le dice: vive Jehová, que tú has sido recto. Y en el versículo 9 le dice: yo sé que has sido delante de mí como un ángel de Dios. ¿No sería lógico que el que creía en Dios dijera esto? ¿Por qué David guarda silencio respecto a su fe? ¿Por qué aquí se hace mención de este Dios? Seguramente para picarle las costillas ahí a David y mostrarle
que él tenía el dominio. No lo sabemos. Lo cierto es que el que cree en Dios se quedó callado y el que no cree en Dios lo pronuncia y habla de él en estas decisiones. Algo que como cristianos, como creyentes hoy no debería pasar. Hoy el mundo no nos puede hablar más de Dios de lo que deberíamos hablar nosotros. Hoy el mundo no puede hacer más por el prójimo que lo que deberíamos hacer nosotros. Hoy el mundo no debería ser más sensible ante la carencia del prójimo que lo que deberíamos de ser nosotros los cristianos. Hoy el mundo no debería utilizar más el nombre de Dios de lo que deberíamos hacerlo nosotros. Y no porque sea nuestra patente, no sea porque seamos los dueños de la verdad o nosotros controlemos a Dios. No, pero es nuestra naturaleza hablar de Dios. Ahora quiero que me acompañes al capítulo 30. Y vamos a ver los primeros 6 versículos. Sí, capítulo 30, primeros 6 versículos. La palabra de nuestro Dios dice así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, perdón, está medio complicado el nombre, Jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En estos últimos 6 versículos que acabamos de leer hablan mucho más de lo que sucedió en todo el capítulo anterior. Sí, en este capítulo 30 encontramos que hay situaciones que no previó David. Él sale a la guerra convencido de ir a la guerra y deja mujeres, deja a sus niños, etcétera, etcétera. Y mientras él está lejos en el territorio para ir a la guerra, vienen e invaden la ciudad Siclag, que era donde estaba la familia de David, donde estaban sus esposas, donde estaban las familias de los soldados. Y los amalecitas, otra de las tribus de la época, también rival del pueblo hebreo, invaden y secuestran. La costumbre de la época era exterminar con la ciudad a la que tú ibas a conquistar. ¿Por qué? Para que no se levantasen posteriormente en armas. Algo que van a pagar caro los amalecitas, deciden no hacerlo. Y se llevan a las mujeres con ellos y a los niños. Pero ahora la historia toma un vuelco radical y quiero que nos centremos en el versículo 6, el versículo central para este día. Que tu fortaleza sea en Dios. Eso es clave. No tu autoestima, no tu confianza, no tu propia prudencia, como diría por ahí el libro de Proverbios. No te apoyes en tu propia prudencia, sino teme a Jehová.
es clave en este momento. Ahora, en el versículo 6 pasa de todo. Quiero que lo vuelvas a ver y leer. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, más David. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaban los soldados que habían mostrado o habían hablado de fidelidad, de lealtad a David? Sí, estaban amargados, tenían amargura de alma. ¿Pero qué crees? Esto no es nuevo. Si recuerdas, cuando estas personas van a buscar a David y se quedan y se apegan con él en esa lucha, nos dice que había gente atribulada y gente de amargura de espíritu. Estaban molestos. Y de pronto nos encontramos con situaciones comunes así hoy en día. Personas que dependen de las circunstancias externas para evidenciar un cambio en el estado de ánimo. Si todo va bien alrededor, están contentos. Si algo sale mal, se enojan. O si algo no les parece, se enojan. Si algo no les gusta, se enojan. Es normal en ella, algunos de ellos. ¿Estamos aquí para juzgarlos? No, ese no es el punto, ni siquiera son ellos. Pero no olvidemos de la realidad que tenía David. Y comienza diciendo el versículo 6, y David se angustió muchísimo. Porque aquellos que le habían jurado fidelidad hoy estaban hablando de apedrearlo, de quitarle la vida. ¿Por qué razón? Porque les habían quitado a sus seres queridos por ir a perseguir una batalla absurda. Pero tampoco hubo de ellos que le dijeron a David: no, David, estamos equivocados, no podemos ir allá. El fruto de nuestras acciones tiene consecuencias. Si nuestras acciones son apegadas al Señor, por supuesto que todo va a salir como sobre ruedas, decimos en México. Pero si no es así, si nuestra fortaleza no está en Dios y está en lo que podemos conseguir, en lo bueno que somos nosotros, habrá consecuencias. Ten en cuenta otro personaje más adelante, la posteridad del pueblo de Israel, Nabucodonosor, que en algún momento había sido advertido por Daniel y sin embargo pasa por alto esa advertencia. Un día se levanta y dice: todo esto es por mí. ¿Has escuchado la frase: la iglesia no puede funcionar sin mí? No es lo mismo si no estoy yo. La gente viene porque estoy ahí. Una tentación que enfrentamos líderes, hermanos, hermanas de prominencia en la iglesia, y por prominencia me refiero a una respetabilidad, a una honorabilidad real. Y puede pasar eso. Alguna vez se lo dije, hoy lo vuelvo a resaltar. Alguna vez el Señor me permitió estar en una iglesia, en un grupo de 11 personas, y en un lapso no mayor a año y medio, llegar a 70, 80 personas. ¡Wow! ¡Qué bueno era el pastor Martín! Y de pronto viene lo de Nabucodonosor, ¿recuerdas? Estábamos con él. Y un día se levanta y dice: todo esto es porque yo lo hice. Grave error. Y se paga. Entonces, una de las advertencias que podemos retomar en este punto, hermanos, no, las cosas no pasan por nosotros. Somos instrumentos en, pero es diferente. Cuando una iglesia crece, cuando una iglesia se fortalece, no es porque tengas al mejor pastor del mundo. Es porque Dios está obrando. Cuando una iglesia se ve fortalecida es porque Dios está utilizando a hombres y mujeres en la construcción de su reino. Y creo que esa es una realidad que en este momento podemos palpar en la casa del alfarero. Dios nos está utilizando a todos en conjunto, somos instrumentos, de tal manera que el resultado
de todo lo que vemos es por la parte y la gloria de nuestro Dios. Es evidente y no podemos pasarlo por alto. Tenemos que tenerlo presente. Y dirás, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, estaba pasando una situación complicadísima en este momento y el pueblo que seguía a David estaba contento mientras destruía naciones, mientras destruía ciudades, pero ahora que se veían afectados ellos, entonces levantan la voz y hablan de apedrear a David. Sí, es lo que está pasando. ¿Qué va a marcar la diferencia? Quiero que veas la parte final, después de que todo el mundo se queja. La parte final de David, del versículo 6, y tiene que ver con David. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. En el otro estudio, en la escuela de formación cristiana que tenemos los domingos a las 10:30, si te lo has perdido, te invito a que estés, no te lo puedes perder. Estamos abordando diferentes circunstancias doctrinales y una de ellas, de la que ya hablamos, es el punto de la conversión. Sí, la conversión no es la decisión de una persona por Cristo. La conversión no es el nuevo nacimiento. La conversión es la redirección en la vida del creyente. En algún punto tiende a alejarse, a desviarse más, y la conversión es cuando el Señor nos reacomoda donde tenemos que estar acomodados. Nos regresa a donde tenemos que estar. Nos hace llegar al punto de decir, hey, de aquí no te debiste haber apartado, te regresas. Y como siempre lo digo paternalmente, lo hace por la fácil, o lo hace por la manera en que realmente entendamos el mensaje. Y creo que en David podemos ver eso en este punto. ¿Qué hizo que David reaccionara? ¿Qué hizo que David tuviera esa conversión, esa redirección en su vida? Sí, le habían quitado a sus esposas. El pueblo había perdido a sus hijos e hijas, se los habían llevado también, y a sus mujeres. En pocas palabras, lo estaban perdiendo todo. Habían jurado fidelidad y lealtad a un rey que no pertenecía al pueblo de Dios y que no tenía temor del Señor, a pesar de que Aquis mencionó a Dios más que David. No, pero le habían jurado fidelidad. Recuerda, dijo David, tú eres mi Señor, mi Rey. Y los expulsan de esa batalla. Y al llegar a casa, se dan cuenta con que su familia no está ahí. Eso pasa. ¿Cómo puede sentirse una persona en estas condiciones que lo está perdiendo todo? Pero que sobre todo no ha evidenciado, no ha mostrado una relación sólida con el Señor. Y es en este punto, versículo 6, donde David se fortaleció en Jehová, su Dios. Ahora te pido que escuches lo que dice el libro de los Salmos, porque ¿qué crees? Aquí se empieza a pasar lo que habíamos dicho. Salmo 31, versículos 14 y 15 mencionan: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Sí, este salmo es de David. Y según algunos historiadores, también se menciona que David escribe el salmo probablemente en este periodo. Aquí lo estamos leyendo como si hubiese sucedido en un día, probablemente no sucedió en un día. Pudo pasar en un instante, en segundo. Para Dios todo es posible. Quiero meter un poquito ahí, como dicen, dejo esto y me voy por ahí lentamente. La creación pudo ser en 6 días literales, o pudo ser en 6 días que el Señor determinó en un tiempo de distancia, meses o años. Probabilidad. Porque para nuestro Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Nuestro Dios no está sujeto al tiempo como nosotros sí lo estamos, ni debería preocuparnos ese punto.
En ese mismo Salmo 31, pero en el versículo 24, David expresa también lo siguiente: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Qué hizo David en este punto? En lugar de encerrarse en sí mismo, en lugar de continuar en el acto depresivo en el que estaba, David entiende, y aquí no estoy diciendo que de pronto una persona que está atravesando por depresión, porque la depresión es una enfermedad seria, severa, debemos prestar atención a ello y debemos buscar ayuda profesional para ello también. Pero el Espíritu Santo, Dios, obra en nuestras vidas y nos hace recordar en dónde está nuestra fortaleza. Versículos 7 al 16 del capítulo 30. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová otra vez, diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar al torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y él respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. En esta historia pasa lo normal y lo natural. Quiero resaltar simplemente algo que nos va a ser relevante para la conclusión del capítulo, al cual ya estamos muy cerca de hacerlo. Versículo 9 dice que se quedaron ahí algunos hombres. En el versículo 10 dice que continúa David con 400, se quedan 200 que ya estaban cansados. Los recorridos eran largos, los recorridos eran a pie, los recorridos eran en condiciones inhóspitas, y además estaban cargados de dolor, de depresión, de angustia, de tristeza en este momento. Es lo que podemos resaltar. Y se encuentran a una persona que está a punto de morir, y esa persona les dice dónde se encuentran ellos. Leamos versículos 17 hacia el final para concluir el capítulo número 30. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecistas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. David todo lo recuperó. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Tomen en cuenta esas palabras.
Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Otra frase que debes tomar en cuenta. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían salido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer, sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclac, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sidmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jeramel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Pareciera ser que volvemos al David que conocemos, a ese David que tuvo que aprender a través del dolor, a través de reconocer que se había equivocado, a través de entender, a leer las señales que Dios le estaba dando, a comprender lo que estaba en ese momento, empieza a tomar decisiones acertadas, porque era un buen líder, porque era un líder que demostró que lo mejor que puedes hacer como pueblo es confiar en Dios, de tal manera que todos aquellos a los que el Señor nos ha puesto en una posición de liderazgo el día de hoy, tenemos que tener presente en esto. No estamos ahí por popularidad, no estamos ahí por capacidad nuestra. Evidentemente los talentos, los dones que el Señor ha puesto en nuestras manos van a estar ahí, se van a hacer evidentes, tienen que hacerse evidentes. Pero todos aquellos que hemos sido llamados a liderazgo, tanto en el pastorado como en el ancianato, también en el diaconado o en la directiva de alguna sociedad o al frente de algún ministerio que comprende parte del equipo administrativo de trabajo en la iglesia, debemos entender esto: Dios es el que obra en nosotros, somos instrumentos en las manos del Señor y nuestras decisiones tienen que estar apegadas a ello. No podemos hacer nada, no podemos decidir nada si primero no consultamos, no oramos, no hablamos con Dios. Créeme, Él responde y lo hace con puntualidad, no con ambigüedad como lo hizo David en el capítulo anterior, sino lo hace con determinación. Después de ese versículo 6, como fue en el versículo 3 de capítulos anteriores, cuando David va y deja a sus padres en Moab y dice: déjame, voy y veo que tiene Jehová conmigo, que tengo que hacer. Ahora en el versículo 6 dice: mas él se fortaleció en Jehová su Dios. Y después, antes de ir a perseguir, esta vez con ira, a los amalecitas, consulta al Señor y dice: los voy a alcanzar, tengo que perseguirlos, y Dios responde. Ahora, en ese inter pasan dos cosas. Hay personas que se cansan y se quedaron ahí. Y de los que fueron se llenaron de orgullo y dijeron: nosotros ganamos, somos buenos, 400 contra todos ellos. Y cuando ven a los 200 contentos que salen a recibirlos, se enojan y le dicen: no, ni creas que te voy a dar, porque yo sí trabajé, porque yo puse todo mi esfuerzo. No sé si te suena parecido. De pronto nos cuesta compartir la gloria o el éxito de las cosas. De pronto utilizamos frases como: pues nomás le gusta aparecer en la foto, ni trabajó, ni apoyó, ni ayudó, pero quiere estar en la foto. ¿Qué crees? Dios lo puso ahí. Hay personas que se cansan también.
Y es tu papel, es mi papel, es nuestro papel como iglesia acompañarles. Porque en algún momento te vas a cansar. Tú también. Suena difícil, pero también el pastor se cansa. Los ancianos se cansan, los directivos se cansan. Todos nos cansamos, somos humanos. Lo que no nos debemos permitir que en medio de ese cansancio tomemos malas decisiones otra vez. Que seamos egoístas o egocéntricos, que seamos individualistas. No, somos un mismo cuerpo y tenemos diferentes funciones. Algunos tendrán más fortaleza que otros inevitablemente, pero seguimos siendo hermanos. A algunos les va a costar más trabajo superar ciertas pruebas o dolores o pérdidas o separación. Sí, pero siguen siendo nuestros hermanos. Otros tendremos mayor fortaleza, otros nos tocará hacer más trabajo, nos tocará trabajar el doble. Sí, pero ¿qué crees? Seguimos siendo parte del mismo cuerpo y parte de la misma decisión. Sin embargo, en el versículo 22 se dice, no, solamente se llevan sus mujeres. Versículo 23 David dice, no, a ver, espérense. ¿Por qué nos vamos a poner así con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? Él es el que nos ha guardado. Él es el que ha entregado a los enemigos en nuestras manos. ¿Y sabes qué hizo David? Comenzó a repartir no solo entre ellos, una gran lección. Tenía 1 año, 6 meses, ya cerca de 2 años a este momento, en el que no tenía contacto con los hebreos. Y los israelitas en épocas de guerra, de dificultad, por la zona en la que se encontraban, y entendiendo la época que cuando el pueblo enemigo atacaba a Israel, lo primero que hacía era destruir sus campos, robarles sus comidas, ganado, trigo y demás. Se encontraban en hambre. Y yo no sé qué tanto recuperó David, pero le alcanzó para repartir a ciudades por montones, todas israelitas. Eso pasa en la conversión. Eso pasa cuando nuestra fortaleza está en Dios. Porque Dios te prepara para ese punto. Así que, hermanos, una de las cosas que yo quiero resaltar en estos minutitos que nos quedan, ya son pocos los que nos quedan el día de hoy, te pido que seas paciente, dame un par más, por favor, para cerrar. Lo primero que tenemos que desterrar de nuestra vida es el egoísmo, el individualismo, el protagonismo, el autoritarismo de nuestras vidas. Porque eso distorsiona lo que Dios está haciendo. Porque cuando las cosas salen bien, créeme, es Dios el que lo está haciendo. Y sí, evidentemente cuando las cosas salen mal, es porque nos estamos equivocando nosotros. Podemos ver este ejemplo en David. Creo que hemos aprendido muchísimo a lo largo de este libro. He aprendido mucho, te voy a ser franco como pastor. Estas 28, 25 horas en conjunto que hemos pasado en Samuel, primer libro de Samuel, han sido enriquecedoras. Porque de pronto lo que tú y yo vivimos es desafiante. Porque de pronto podemos perder el objetivo, podemos perder la meta, podemos perder la humildad, la espiritualidad, muy fácilmente. ¿A quién no le gusta que lo adulen? ¿A quién no le gusta que le digan eres muy bueno? A todos. Pero si no tenemos los pies en la tierra, si no tenemos nuestras manos en la Biblia, en la palabra de Dios, podemos perdernos. Todos somos parte del cuerpo. A algunos nos va a tocar trabajar más. El Señor así lo dispuso. ¿Se equivocó? No se equivocó. Como aquella parábola que el Señor pone en su momento y dice que Él invitó a un rey, invitó a una persona a trabajar a unos desde las 6 de la mañana y les dijo, te voy a pagar 3 salarios mínimos en el día. Y otros los llama
30 segundos antes de acabar la jornada y les paga exactamente lo mismo. Lo que importa es quién te llama. Lo que importa es por qué te llamó. Y lo que importa es a qué te llamó. Que tu fortaleza, mi amado hermano, sea en Dios, no el entorno. Que tu seguridad esté en Dios, no en tu exterior. Y que muestres siempre amor los unos a los otros. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu gran amor y misericordia, gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das de estar en tu casa. Te rogamos, te suplicamos que tú nos bendigas, que nos ayudes a seguir adelante, a confiar en tu bendito nombre. Queremos pedirte, buen Dios, que seas con tu iglesia en este instante. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Bendito Padre y Señor Celestial, sé con nosotros, dirígenos en todo tiempo y en todo momento, y gracias por la oportunidad de estar aquí. Permite que siempre nuestra fortaleza esté en ti. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano, ha sido una gran bendición, un gran placer que me hayas acompañado en esta hora. Como siempre agradezco que me hayas dejado tus comentarios. Por supuesto que sabemos que estás presente, amada hermana, amada hermano, que nos has dejado ahí tu nombre. Gracias por estarnos aquí, gracias por tus comentarios. En algún momento te estaremos contestando. A veces por la transmisión es complicado por estar aquí, es de repente difícil de responderte, pero créeme, sí leemos, sí te leemos y nos da muchísimo gusto que estés con nosotros. Te mando un fuerte abrazo en nombre de la Casa del Alfarero. Esperamos que algún día nos puedas visitar y nos da mucho gusto que estés con nosotros. Disfruta tu noche, disfruta tu familia, diles que los amas. Más importante, muéstraselos, porque no te olvides que Dios te puso ahí, te puso por una razón. Que el Señor te bendiga en este momento y que sea contigo en todo instante. Dios te bendiga.